En esta región de la provincia de Buenos Aires, la pandemia no fueron solo malas noticias. Durante todo el 2020 se pusieron en marcha obras fundamentales para la vuelta al servicio del tren entre General Guido y Pinamar. Este nodo de los ferrocarriles atlánticos se encuentra en el centro este de la provincia de Buenos Aires. Los orígenes de esta zona se remontan a la época rosista, en el cual se forma el Partido del Vecino. Durante muchos años, este municipio no tuvo ninguna localidad. Pero el ferrocarril vio la necesidad de crear una estación entre Dolores y Maipú. Y así es que en 1880 se funda la estación Velázquez del Ferrocarril del Sur, que en 1888 comienza a formarse el poblado alrededor. En 1891 el pueblo decide denominarse General Guido y en 1926 el partido cambia al nombre de la ciudad cabecera. En 1908 se inaugura el ramal Guido-Juancho del Ferrocarril del Sur, por lo cual Guido deja de ser una mera estación y pasa a ser un empalme ferroviario. Desde entonces el ferrocarril fomentó el desarrollo del poblado a orillas de la laguna El Mirador. El partido de General Guido es el partido de la provincia de Buenos Aires con menos densidad poblacional, ya que tiene el tamaño aproximadamente de Luxemburgo y solamente viven 2.800 habitantes. El casco urbano se encuentra desplazado de la estación aproximadamente 15 cuadras, lo que genera que la estación se encuentre prácticamente en las afueras del poblado. La estación General Guido observa por día 2 servicios por sentido. Uno de ellos se detiene en la estación para el descenso y ascenso de pasajeros y el otro servicio no se detiene ya que es un servicio directo entre Mar del Plata y Plaza Constitución. La modernización de la estación General Guido para volver a recibir el servicio hacia el divisadero de Pinamar implicó la mejora de las plataformas para que los pasajeros puedan cruzar de un tren al otro, y a su vez se rediseñó la forma en la que se pintan las estaciones de este corredor atlántico. Como vemos en la estación General Pirán, el formato es de franjas celestes y blancas y ahora se eligieron colores más pastel. La operación desde Buenos Aires hacia el divisadero de Pinamar está planteada en base a la utilización de 2 ramales diferentes. Si bien se estima que se agrega una nueva frecuencia entre Buenos Aires y Mar del Plata para satisfacer la demanda de este servicio, todavía no hay información oficial de los horarios nuevos. Una vez el tren arribado a General Guido, los pasajeros deben descender y subirse al camello que los destinará hacia el divisadero de Pinamar. Los trenes a Pinamar tuvieron varias idas y vueltas. La última suspensión fue en agosto de 2015 tras la crecida del río Salado, lo que dejó fuera de servicio el puente Guerrero, el cual el ferrocarril cruzaba este río. Si bien el servicio a Mar del Plata volvió a operar al año, el servicio a Pinamar nunca fue reflotado. Esta nueva conexión estimada para enero no solamente servirá entre las estaciones cabeceras, Buenos Aires y Pinamar, sino que también fomenta la conexión entre Bransen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigné, Dolores, General Guido en la Ruta 2 y General Guido, Santo Domingo, Segurola, Monsalvo, Invernadas, Madariaga y Pinamar en el corredor de las Lagunas Saladas. Las formaciones que operarán en el nuevo servicio entre Divisadero de Pinamar y General Guido son las denominadas camellos, que fueron recientemente refaccionadas en los talleres de Mechita de una compañía rusa.
Las estaciones intermedias de este flamante servicio se localizan en diversos partidos de la provincia de Buenos Aires. Las estaciones Santo Domingo, Segurola y Monsalvo se encuentran en el partido de Maipú. Las estaciones invernadas General Madariaga y Divisadero de Pinamar se encuentran las tres en el partido de General Madariaga. Aunque claro, la estación Divisadero de Pinamar se encuentra a escasos metros del partido de Pinamar. Ahora comparemos las trayectorias entre el ferrocarril y el automóvil. No todo el recorrido entre Buenos Aires y Pinamar es paralela a la vía con la ruta. Vemos ciertas divergencias y convergencias, como es el caso entre Buenos Aires y Chascomús. La ruta va vía Hudson y la vía va por Bransen. Luego entre Chascomús y Dolores, la vía y la ruta van en conjunto y luego en Dolores ya se separan hasta General Madariaga, donde vuelven a juntarse y van en paralelo hasta Pinamar. Hay muchos operarios de trenes argentinos trabajando en este momento en la estación General Guido. Es una buena señal y ojalá el servicio pueda ser sostenido todo el año y por todos los años venideros. Tanto los ingresos como los accesos a la estación han sido mejorados. Ojalá al concluir la puesta en marcha de este nuevo servicio se puedan seguir abriendo nuevas operaciones a las ciudades que ya habían sido servidas por ferrocarriles y que se han dejado de lado, como son el servicio 25 de Mayo, el servicio Santa Rosa, el servicio Tandil y tantos otros que necesitan la recuperación ferroviaria. Muchísimas gracias por sintonizar Mateo Varela Transportate. Desde el canal les deseo un excelente 2021 y les dejo videos del canal para que puedan seguir chusmeando.